¿Qué tienen en común esta calle en la que me encuentro ahora con estas pinturas? Quédate y te cuento. Nacido en Asunción a finales del siglo XIX, cruzó frontera siendo apenas un niño para formarse en Montevideo y después en Roma, de donde aprendió las corrientes artísticas que más tarde sembraría en su tierra. Retratista, paisajista, docente y etnógrafo, dedicó su vida a unir el arte con la identidad nacional. En 1909 fundó la primera Academia de Bellas Artes, la piedra angular de lo que hoy conocemos como el ISBA. Con su pincel dio rostro a próceres, héroes y paisajes que hoy quedaron en la memoria del país. Pablo Alborno Alfaro nació el 7 de junio de 1875, o 1874 según la fuente. Fue hijo del italiano Santiago Alborno y la paraguaya Asunción Alfaro. Fue pintor, retratista y paisajista, docente, investigador de arte y etnografía. Desde muy joven desarrolló una gran inclinación artística, por lo que su padre, a la edad de 9 años, lo llevó a estudiar a la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde estudió en la Escuela de Bellas Artes y Oficios. A la par de sus estudios pictóricos, también estudió música, ejecutando el violín y el flautín. En 1877 regresó a Paraguay para dedicarse a pintar cuadros, que, aunque no alcanzaron gran trascendencia, muy pronto comenzaría a ser demandado para pintar decoraciones y murales en residencias asuncenas. Nunca descuidó sus estudios artísticos, los continuó bajo la dirección del italiano Guido Bogliani y el maestro francés Julio Mornet, con quien además pintó un gran cuadro de la Chacarita y la Bahía de Asunción. En 1903, junto con Juan Zamudio y el escultor Carlos Colombo, fue becado por el gobierno nacional a Roma para perfeccionar sus técnicas. En Italia, además de ser alumno de la Escuela de Bellas Artes, se anotó a clases con el pintor español Lorenzo Vallés para aprender la técnica de los desnudos. Tras varios reconocimientos y exposiciones en Italia, regresó a Paraguay a finales de 1908. En 1909 cofundó la primera Academia de Bellas Artes de Paraguay. Y en 1910 participó de la Exposición Internacional por el Centenario de Argentina, donde presentó su obra La partida a las cartas, con la que obtuvo medalla de plata. En cuanto a su vida personal, se sabe que tuvo una amplia descendencia. Contrajo matrimonio con María Elisa Weyer, con quien tuvo 5 hijos: Beatriz, Pablo, Aida, Adolfo y Miguel Ángel. En la década de 1900 conoció a María Ángela Ramos, con quien tuvo 3 hijos: Emilio, Sabina y Pablo. En la década de 1910 conoció a Pabla Toñanes, con ella tuvo un hijo llamado Pedro. Posteriormente conoció a Concepción González, con quien tuvo a su hijo Guillermo. Finalmente, Pablo Alborno Alfaro falleció el 11 de enero de 1958, en su quinta de San Lorenzo o en Asunción, según la fuente. En 1909 fundó la Academia de Bellas Artes junto con Juan Zamudio, donde se desempeñó como director y profesor, estableciendo bases sólidas para la formación artística. Su labor se convirtió en un puente entre la institucionalización del arte y la tradición pictórica académica paraguaya. Aquello se consolidó con la creación de la Escuela de Bellas Artes en 1957, perteneciente a la Universidad Nacional de Asunción. Hoy es el Instituto Superior de Bellas Artes. Alborno definió programas, perfiles docentes y vínculos formativos que hoy siguen influyendo. La actividad de Alborno se ubica en una época en que Paraguay reforzaba su identidad nacional tras la Guerra de la Triple Alianza y buscaba consolidar sus instituciones culturales. En esa línea, Pablo Alborno contribuyó significativamente al campo de las artes visuales. La fundación de la Academia de Bellas Artes y su labor como docente ayudaron a profesionalizar la pintura en Paraguay. Sus trabajos iconográficos, los retratos históricos y paisajes costumbristas quedaron como referencia visual en la memoria del país. Su estilo combinaba el academicismo con influencias europeas de su tiempo. En sus paisajes se aprecia una paleta viva y una gran sensibilidad por la luz. Algunas de sus obras más conocidas fueron Paisajes de Lapachos en Flor, Cabeza de Viejo y Tejedoras de Ñandutí.
En 1910, el gobierno nacional encomendó al pintor reconstruir las figuras de los próceres de Mayo para celebrar el centenario de la independencia del Paraguay. Con base en investigaciones biográficas e históricas, el artista logró retratar los rostros que se conocen de Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe, Fulgencio Yegros, Antonio Tomás Yegros, Mauricio José Troche y el Dr. Francia. Por encargo del Ministerio de Guerra y Marina, pintó la galería de retratos de héroes de la Guerra de la Triple Alianza en tamaño natural. Como etnografista, dio varias conferencias en el Colegio Nacional de la capital sobre el origen de la raza tupí-guaraní en 1922. Al año siguiente fundó el Museo Arqueológico y Etnográfico del Paraguay, junto con el Dr. Andrés Barbero. El legado de Pablo Alborno no está solo en los museos, está en las aulas, en la enseñanza y en la convicción de que el arte también construye nación. Su figura es emblemática para el arte visual paraguayo y la identidad nacional. Gracias por quedarte, espero que vuelvas en el próximo capítulo para conocer más historias del ISBA y personas que marcaron su pasado y presente.